Hola, en este video contestamos el libro de proyectos escolares de quinto grado. El nuevo proyecto que analizaremos y estudiaremos se llama Sonidos e imágenes de nuestro entorno. Sonidos e imágenes de nuestro entorno. En este proyecto, identificarás imágenes y sonidos ambientales de tu entorno escolar. Reconocerás si hay contaminación visual y auditiva. Establecerás propuestas de secuencias animadas o historietas para que este tipo de contaminación se reduzca o se evite en la escuela y sus inmediaciones. Entonces, en este proyecto prácticamente realizarás una historieta sobre la contaminación visual y auditiva. Preparación, identificamos. Preparación, identificamos. En cada entorno, hay elementos visuales y sonoros que contribuyen a crear un ambiente distintivo. Estos elementos pueden ser naturales, como los cerros en el horizonte y el canto de las aves, o sociales, como las casas al pie de los cerros y el ruido producido por los autobuses y los coches. En ocasiones, puede resultar agradable escuchar algunos sonidos y ver imágenes que generen bienestar. Otras veces, por el contrario, pueden causar incomodidad o representar algún daño. Incluso disminuyen la calidad de vida de las personas. A estos elementos negativos se les denomina contaminación visual y auditiva. Entonces, en este texto que acabamos de leer, te mencionan que existen dos tipos de, como que dice, elementos que pueden ser agradables y otros que se les puede denominar como contaminación visual y auditivas. Te dan ejemplos de cantos de aves, de mirar el horizonte, los cerros. Estos serían elementos agradables que no son considerados contaminación visual y auditiva, pero existen otros como algún grito o el humo de los carros que pueden, o más bien ver un montón de carros ahí a la distancia amontonados, puede ser una contaminación visual. Y como te mencioné, una contaminación auditiva sería aquellos sonidos que son altamente desagradables al oído al estar escuchándolos. 1. Mediante una lluvia de ideas, mencionen en comunidad qué elementos visuales y sonoros contribuyen a crear un ambiente en su escuela y en los alrededores de esta. A. Consideren, por ejemplo, una pintura mural, una esquina llena de basura, un parque donde toquen músicos aficionados, una fábrica cuyas máquinas trabajan todo el día, etc. 2. Discutan cuáles de esos elementos podrían considerarse contaminación visual o auditiva. Expliquen por qué. Entonces, aquí en mi salón se estuvo dando muchas ideas, o sea, mediante una lluvia de ideas, se mencionaron diferentes aspectos que se encontraron cerca de lo que es la escuela o dentro de la escuela, y te voy a mencionar entonces en forma de una tabla cuáles fueron. Ahí te va la respuesta de acuerdo a lo que yo observé las que en mi encontré, escuela, así como cuáles son visuales y de tipo auditivo, como cuáles son positivos y negativos, y su por qué. Todo esto te lo mostraré en una tabla. Así es que pon mucha atención. Entonces mi tabla en donde te voy a mostrar los aspectos tanto positivos o no positivos o contaminación visual o auditiva que haya encontrado, la puse en esta tabla que está consta. Ahorita te voy a mostrar la tabla de lo que encontré con respecto a lo visual, a lo que yo pude percibir con mis ojitos, y voy a decirte si era bueno o desagradable. Y también te voy a mencionar por qué es bueno o desagradable, porque aquí te lo dice, te dice que expliques el por qué y que discutan cuáles de esos elementos podrían considerarse contaminación visual auditiva y el por qué. Entonces comienzo con los siguientes. Visual, murales coloridos. Bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Pueden promover la creatividad, el sentido de pertenencia y un ambiente alegre y estimulante. Visual, grafitis o dibujos inapropiados. Bueno o desagradable. Desagradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Pueden crear una atmósfera de descuido, falta de respeto y, en algunos casos, inseguridad. Entonces, en este caso te mencioné algo agradable, que lo puse en la parte de aquí arriba, pero también no encontré algo que es contaminación visual, que serían los grafitis o dibujos inapropiados. Te voy a mencionar otros ejemplos. Visual, espacios limpios, organizados y bien mantenidos, aulas, pasillos, baños. Bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Transmiten una sensación de respeto, cuidado y profesionalismo, lo que puede fomentar la concentración y el bienestar. Visual, aulas desordenadas,
basura en los pasillos o baños sucios. Bueno o desagradable. Desagradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Pueden generar estrés, incomodidad, falta de motivación y una percepción de que el ambiente no es propicio para el aprendizaje. Entonces vemos como un espacio limpio, ordenado, es algo visual que es considerado agradable. En cambio, un aula desordenada con basura es algo desagradable y aquí te menciono el por qué. Una de las cosas es que ocasiona estrés. Te voy a mencionar un último ejemplo. Visual. Una buena iluminación natural o artificial adecuada, luminosa pero no deslumbrante, bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Puede mejorar el estado de ánimo, la energía y la concentración de estudiantes y maestros. Entonces, cuando te dejen de tarea realizar esta parte, puedes hacerlo en una especie de tabla y puedes ver lo que hay en el entorno de tu salón, de tu escuela y escribir. Ahora te voy a mostrar una siguiente tabla, pero ahora con el aspecto auditivo. Ahí te va la tabla de lo auditivo, apúntale, mi chavo. Entonces mi tabla va a constar de una columna que habla de lo auditivo, si ese sonido será bueno o desagradable, y por qué es bueno o por qué es desagradable. Auditivo. Un nivel de ruido moderado y controlado. Bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Puede indicar actividad y un ambiente dinámico. Auditivo. Ruidos excesivos y constantes. Gritos. Portazos. Bueno o desagradable. Desagradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Pueden generar estrés, dificultar la concentración, interrumpir las clases y contribuir a la fatiga auditiva. Entonces aquí te doy un ejemplo de un ambiente de clase donde la gente no está gritando, sino que está hablando moderadamente, la maestra dando la clase o el maestro, etcétera, se considera algo agradable. Pero cuando en un salón de clases hay gritos constantes, portazos, es algo desagradable y puede considerarse entonces como una contaminación auditiva. Veamos otros ejemplos. Auditivo. Un sonido de timbre claro y no estridente que anuncia los cambios de clase. Bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Puede generar orden y estructura. Auditivo. Un timbre demasiado fuerte, irritante o con fallas. Bueno o desagradable. Desagradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Puede causar sobresaltos, estrés y contribuir a un ambiente caótico. Entonces aquí te estoy dando el ejemplo de un timbre que no esté muy alto, que sea a lo mejor una canción, algo así, sería algo agradable, pero cuando existen timbres en las escuelas que parece que asustan, ese es algo desagradable y te digo el por qué. Veamos el último ejemplo. Auditivo. Voces claras y moderadas de profesores y alumnos, tonos respetuosos y comunicativos. Bueno o desagradable. Son buenos y agradables. ¿Por qué es bueno o desagradable? Fomentan un ambiente de aprendizaje seguro y positivo. Entonces aquí te dejo las dos tablas, tanto del auditivo como de lo visual, diciendo si es bueno o es agradable o desagradable y el por qué. 3. 3. En comunidad, dialoguen sobre lo siguiente. A. ¿Qué beneficios habría si la contaminación visual y auditiva se redujera en la escuela y en sus alrededores? Entonces vamos a contestar esta pregunta sobre los beneficios que habría si es que la contaminación visual, lo que observamos, o la contaminación auditiva, lo que escuchamos, se redujera tanto en la escuela como en sus alrededores. Beneficios. Mayor concentración. Los estudiantes podrían enfocarse mejor en sus clases. Menos estrés. Un ambiente más tranquilo y ordenado reduciría la ansiedad. Mejor aprendizaje. Menos distracciones mejorarían el rendimiento académico. Más seguridad. Menos ruido y desorden ayudarían a prevenir accidentes. Bienestar general. Un espacio agradable favorecería el estado de ánimo de todos. Entonces aquí te menciono varios beneficios si se reduce tanto la contaminación visual y auditiva. Ahora pasemos al inciso B. B. ¿Qué beneficios habría si se preservan los elementos visuales y auditivos que contribuyen a la generación de un ambiente de bienestar? Te dejo aquí la respuesta sobre los beneficios que habría de preservar con estos elementos visuales y auditivos que vienen a contribuir a la generación de un ambiente agradable, de bienestar, que sea un ambiente donde queramos estar. Ambiente agradable.
espacios más bonitos y relajantes. Menos estrés, sonidos tranquilos, como música suave o naturaleza, y colores armónicos ayudan a calmar. Mejor concentración, menos distracciones y más motivación para aprender. Más creatividad, un entorno inspirador fomenta ideas nuevas. Salud emocional, reduce la irritabilidad y mejora el ánimo de estudiantes y profesores. Bueno, aquí te dejo mis respuestas. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de tu análisis. Pasemos al punto número 4. 4. Transcribe la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala según lo dialogado. Entonces, si te dejan de tarea hacer esta tabla, recuerda que aquí te dice que lo hagas en tu cuaderno. El título de la tabla sería Elementos visuales y sonoros de la escuela y sus alrededores. Entonces, anteriormente yo te dejé varios elementos que podrías encontrar en dentro de tu escuela o cerca de tu escuela. Porque aquí te dice que escribas los elementos visuales y estos elementos sonoros, los que tú escuchas, que se encuentren en la escuela y en sus alrededores. Entonces aquí te dejo algunos ejemplos. Los que resultan agradables, murales coloridos, espacios limpios, organizados y bien mantenidos, aulas, pasillos, baños, una buena iluminación natural o artificial adecuada, luminosa pero no deslumbrante, un nivel de ruido moderado y controlado, un sonido de timbre claro y no estridente que anuncie los cambios de clase, voces claras y moderadas de profesores y alumnos, tonos respetuosos y comunicativos. Entonces recuerda que esta es una idea de qué es lo que tú puedas encontrar en tu escuela. Ahora veamos los que generan contaminación visual y también que generan contaminación auditiva. Te dejo algunos ejemplos. Los que generan contaminación visual o auditiva, grafitis o dibujos inapropiados, aulas desordenadas, basura en los pasillos o baños sucios, ruidos excesivos y constantes, gritos, portazos, un timbre demasiado fuerte, irritante o con fallas. Pasamos a recuperamos. Recuperamos. 1. Observen en colectivo las siguientes imágenes. Digan cuáles les recuerdan sonidos y paisajes de su localidad y cuáles muestran un entorno distinto del suyo. Entonces van a observar las imágenes que hay en su libro, son 4, y luego van a determinar cuáles de estas imágenes son o que se presentan en tu localidad, cuáles de estas imágenes muestran el entorno que hay en donde tú vives. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad. Aquí te dejo mi respuesta de estas 4 imágenes. Si yo vivo en una ciudad, ¿cuáles son representativas de mi localidad? Observando las 4 imágenes puedo decir, yo vivo en una ciudad, por lo que la imagen número 1, la imagen número 3 y la imagen número 4 son partes de mi entorno. Esto es porque yo vivo en una ciudad. Resulta que en mi ciudad hay parques. También hay este tipo de como calles o parques con ciclovías. También hay un montón de carros porque hay este tipo como de estaciones de camiones o de autobuses, algo así, por aquí se ve. Pero si tú vives en el campo, posiblemente en tu entorno existan burros, existan tal vez parques, e inclusive te existan tipo bosques con un tipo de camino. Recuerda que tu respuesta va a cambiar y va a ser diferente en base a el lugar donde tú vivas. Ahora pasemos a esta parte de tu libro para luego contestar la parte número 2. La contaminación visual y auditiva atenta contra el derecho a vivir en un medio ambiente sano que favorezca el desarrollo y el bienestar. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Qué terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Pasemos al punto número 2 y vamos a contestarlo por si te lo dejan de tarea. 2. Comenten en comunidad lo siguiente. A. ¿Qué ejemplos de contaminación visual o auditiva notan en las imágenes? Entonces, la contaminación, tanto visual y auditiva que yo observé, sería la siguiente. En la imagen número 1,
Hay contaminación visual por tanto desorden que observamos entre los carros y la gente. Hay contaminación auditiva por la cantidad de ruido que emiten los carros y la gente. En la imagen número 2 podemos decir que el burro está emitiendo contaminación auditiva al estar gritando o quejándose de algo que le molesta. En la imagen número 3 vemos que hay una contaminación visual al estar tirada la basura en un lugar que es una especie de parque o bosque. Entonces yo observo que en la imagen 1, 2 y 3 sí hay contaminación, en algunos casos auditiva o visual, dependiendo. Solamente en la imagen número 4 no hay contaminación ni visual ni contaminación auditiva. Inciso B, vamos a ver. B. ¿Qué acciones sugerirían para disminuirlas o evitarlas? Estas serían las acciones que yo sugeriría. Mi sugerencia sería que, en la imagen número 1, las personas respetaran los señalamientos de tránsito, así como que sus carros estuvieran en perfecto funcionamiento para evitar el mayor ruido posible. En la imagen número 2, el ruido se puede evitar, si se tiene el adecuado cuidado hacia el burro, tanto de la comida que requiere, el agua o algún aspecto de salud. En la imagen número 3 se requieren botes de basura. Educar a la gente concientizándola para evitar que tiren la basura en el parque, calles. Estas serían entonces mis respuestas. Vamos a ver el inciso C. C. ¿Cuáles de esas acciones servirían para reducir la contaminación visual y auditiva en su escuela y en los alrededores? Ahí te va la respuesta. Considero que todas las acciones que propuse sirven para reducir la contaminación visual y auditiva tanto en una escuela como en cualquier parte de mi comunidad. Recuerda que tu respuesta va a ser dependiendo de tu análisis. En mi caso, las respuestas que yo dije en la respuesta del inciso B, considero que todas son buenas para ser implementadas. Te voy a decir el por qué. Porque ahí te va la respuesta. Porque busca armonizar su entorno evitando que haya ruidos molestos, que el aspecto visual sea armonioso con nuestro entorno. Ahora voy a contestar, vamos a contestar, o bueno, te voy a dar mi punto de vista con respecto al inciso D. D. ¿Cuáles son los sonidos en el aula o en otras partes de la escuela que consideran contaminación auditiva? Ahí está la respuesta. Apúntale, mi chavo. Contaminación auditiva en las aulas o en la escuela. Tráfico vehicular, coches, motos, autobuses, en los alrededores. Conversaciones en tono alto o gritos dentro del aula o pasillos. Ruido de obras o construcción cercanas a la escuela. Movimiento constante de sillas y mesas dentro del salón. Aparatos eléctricos o sistemas de ventilación / aire acondicionado ruidosos. Entonces, estos serían los sonidos del aula o que existen en otras partes de la escuela o afuerita de la escuela, que yo al menos considero que es contaminación auditiva. Ahora respondamos. ¿Cómo afecta la clase? Respuesta A. Afecta de la siguiente manera esta contaminación auditiva en la clase. Disminuye la concentración y atención de los estudiantes, dificultando el aprendizaje. Genera estrés, nerviosismo y fatiga tanto en alumnos como en profesores. Provoca dolores de cabeza, irritabilidad y cansancio. Reduce el rendimiento académico y puede aumentar el fracaso escolar. Perjudica la comunicación verbal, dificultando que los alumnos entiendan al profesor y entre ellos. Entonces sí hay muchas cosas negativas que al haber este tipo de ruidos que mencioné pueden provocar todas estas cosas que menciono y que afectan a la clase. Pasemos a planificamos. Planificamos 1. Organícense en comunidades y decidan cómo difundirán sus propuestas para reducir o evitar la contaminación visual y auditiva con una secuencia animada o una historieta. 2. Pueden programar sus actividades con ayuda de un esquema como el siguiente. Entonces vamos a analizar el esquema que te presenta tu libro para planificar cómo van a ser las historietas o la actividad que ustedes hayan propuesto para realizar este proyecto. Vamos a analizar el punto número 1. Leamos el esquema. Comenzamos. 1. Formar una comunidad y elegir qué producto hacer. Una secuencia animada o una historieta. 2. Analizar el ambiente de la escuela y sus alrededores. Seleccionar elementos visuales o sonoros contaminantes, así como elementos agradables a la vista o al oído. 3. Investigar sobre el impacto de esos elementos. 4. Definir propuestas para evitar o reducir la contaminación visual y auditiva, así como para preservar los elementos visuales y sonoros agradables. 5. Elaborar la primera versión del producto. 6. Revisar y corregir la primera versión. 7. Acordar un lugar y una fecha para mostrar el producto. 8. Presentar el producto final.
Recuerda que esta programación puede cambiar y ser diferente dependiendo de lo que ustedes como alumnos y tu maestra o tu maestro consideren hacer. Para efectuar las actividades de este proyecto, necesitarán lápiz o pluma, su cuaderno y los materiales que resulten pertinentes, dependiendo del producto que crearán, objetos del entorno, aplicaciones digitales y dispositivos electrónicos para grabar y editar audio y video, secuencia animada, o bien papelería de reuso, historieta. Igual de importante será considerar el tiempo requerido para su desarrollo. Aquí te están diciendo en el libro que pueden usar desde colores, cartones, tal vez usar aparatos electrónicos como la computadora, el celular, para poder grabar, editar, etcétera, dependiendo de cómo ustedes hayan acordado realizar sus actividades. Continuamos en acción, vayamos y volvamos. Acción, vayamos y volvamos. 1. En comunidades, revisen la tabla que realizaron en su cuaderno del apartado Identificamos. A. Comenten qué otros ejemplos podrían añadir a cada recuadro y escríbanos. Así es que prácticamente tu libro te dice que nuevamente te vayas directamente a la parte que se llama Identificamos y revises la tabla. ¿Por qué? Porque en el punto número 2 te dice que tienes que hacer algo interesante. Vamos a ver qué hay que hacer. 2. Seleccionen un ejemplo de contaminación visual. Como lo dejaron de tarea, yo seleccioné lo siguiente: aulas desordenadas. Este fue mi tema con respecto a la contaminación visual que seleccioné de la tabla Identificamos. Después te dice en tu libro que 2. Seleccionen y otro de contaminación auditiva. Yo seleccioné lo siguiente: ruidos excesivos y constantes, gritos, portazos. este fue lo que seleccioné con respecto a la contaminación auditiva de mi tabla. También te dice que También elijan 2 ejemplos de elementos que resultan agradables. 1. Visual. Yo seleccioné lo siguiente: una buena iluminación natural o artificial adecuada, luminosa pero no deslumbrante. este fue el que yo seleccioné de la tabla. Una buena iluminación que sea adecuada. Y con respecto al audio seleccioné También elijan otro sonoro, que sea agradable. Yo seleccioné lo siguiente: voces claras y moderadas de profesores y alumnos, tonos respetuosos y comunicativos. Entonces, si te lo dejan de tarea, tienes que seleccionar tus puntos que hayas hecho en dicha tabla. Porque en el punto número 3 te dice que 3. En asamblea, intercambien testimonios personales sobre el impacto de los elementos visuales y sonoros que eligieron. A. Para ello, respondan por turnos lo siguiente. entonces, vas a lo que tú hayas seleccionado, vas a responder estas 2 preguntas. Vamos a ver qué es lo que dice. Reacciones ante la contaminación auditiva y visual. Ruidos excesivos y constantes, gritos, portazos. Aulas desordenadas. Bien, si te das cuenta, aquí te pregunta cómo reaccionan cuando oyen o ven esos ejemplos de contaminación. Con respecto a la contaminación auditiva y visual, yo seleccioné ruidos excesivos y constantes gritos y portazos. Esta sería la contaminación auditiva y esta, aulas desordenadas, sería la contaminación visual. Estas son con las que yo voy a trabajar para responder esta pregunta. ¿Cómo reaccionaron mis compañeros cuando oyeron gritos y portazos en el salón, que viene siendo, como te dije, contaminación auditiva? ¿Y cómo reaccionaron cuando vieron el aula desordenada? Esta sería mi respuesta. ¿Cómo reaccionan cuando oyen o ven esos ejemplos de contaminación? La reacción de la mayoría de mis compañeros ante las aula desordenada, contaminación visual fue dificultad para concentrarse, fatiga mental, irritabilidad o desinterés por aprender. Ante los gritos, sobresalto, ansiedad, miedo o incluso imitación de la conducta agresiva. Y ante los portazos, susto repentino, tensión física, como encogerse y sensación de inseguridad. Entonces, su reacción ante esta contaminación auditiva y visual fue bastante desagradable, no les gustó. Ahora, voy a contestar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es,
sobre la reacción que tienen los compañeros, pero ahora con imágenes y sonidos agradables. Recuerda que estas preguntas, si te las dejan de tarea, te estoy dando un ejemplo de cómo puedes responderlas. ¿Cómo reaccionan cuando perciben esas imágenes y sonidos agradables? Reacciones ante las imágenes y sonidos agradables. Una buena iluminación natural o artificial adecuada, luminosa pero no deslumbrante. Y voces claras y moderadas de profesores y alumnos, tonos respetuosos y comunicativos. Entonces, vemos que te voy a mencionar cuáles fueron las reacciones de mis compañeros ante imágenes y sonidos, pero ahora agradables. ¿Cuáles son las cosas que se hicieron? Una buena iluminación, cómo reaccionaron. Era artificial porque eran luces de focos, pero resulta que la iluminación era agradable, no deslumbraba. ¿Y cuál fue la reacción de mis compañeros ante voces claras, moderadas, del profesor y de los alumnos? Todos se dirigían respetuosamente. Entonces mi respuesta ante esta pregunta de cómo reaccionan cuando perciben esas imágenes y sonidos agradables fue la siguiente. Las reacciones de mis compañeros fueron: buena iluminación, natural o artificial, mayor concentración, estado de ánimo positivo, motivación para participar. Voces moderadas y tonos respetuosos, sensación de seguridad, confianza para expresarse, mejor convivencia. Entonces, si te lo dejan de tarea, tú vas a tener que analizar junto con tu familia o inclusive experimentar con tu familia estas posibles reacciones, tanto contaminación visual y auditiva, y cuáles son las reacciones que perciben ante una buena imágenes o buenos sonidos, y lo escribes como más o menos te acabo de explicar. Continuamos. Número 4. 4. Luego de escuchar cómo esos sonidos e imágenes afectan, positiva o negativamente, las vidas de los demás integrantes de su comunidad, reflexionen sobre lo siguiente. Entonces ahora, después de haber analizado lo anterior, van a contestar estas preguntas. En cuanto ustedes contesten estas preguntas de manera individual, lo más seguro es que te lo dejen de tarea, vas a tener que contestar la siguiente tabla. Pero comenzamos con, pues, respondiendo a las preguntas. La primera sería: A. ¿Qué acciones proponen para combatir la contaminación visual y auditiva? Mis propuestas serían para evitar la contaminación visual, regulación de publicidad y señalización, establece normativas estrictas para el tamaño, ubicación y cantidad de anuncios y letreros alrededor de la escuela. Fomenta un diseño unificado y minimalista para evitar la sobrecarga visual. Mantenimiento y limpieza de espacios. Realiza campañas regulares de limpieza para eliminar grafitis, carteles no autorizados y basura. Mantén fachadas y mobiliario escolar en buen estado para evitar la percepción de deterioro. esta sería mi propuesta para evitar contaminación, ¿qué? Auditiva. La anterior fue la visual, ahora te voy a hablar de la auditiva. Mis propuestas serían para evitar la contaminación auditiva. Instala barreras sonoras, como muros o vallas específicas, en zonas ruidosas cercanas a la escuela, como calles transitadas. Planta árboles y arbustos densos, ya que la vegetación ayuda a absorber el sonido. Implementa programas educativos para estudiantes, padres y la comunidad sobre el impacto del ruido. Considera establecer horarios específicos para actividades ruidosas, construcción, eventos, fuera del horario escolar. Estas serían mis propuestas para evitar ruidos desagradables. B. ¿Qué acciones podrían llevar a cabo para preservar los elementos visuales y sonoros agradables? Ahora vas a tener que responder cuáles son las acciones que tú propondrías, que tú crees que sirvan para llevar a cabo, para preservar estos elementos visuales que son agradables y esos elementos sonoros que son agradables. Aquí te dejo mi respuesta. Comenzaré con los elementos visuales. Mis propuestas serían para preservar los elementos visuales agradables. Fomenta la creación y el cuidado de jardines, huertos escolares y áreas verdes con plantas y flores. Exhibir obras de arte y murales positivos. Dedica espacios dentro de la escuela para mostrar dibujos de los alumnos, murales coloridos con temáticas educativas o inspiradoras, y piezas de arte local. Ahora te voy a hablar sobre las acciones que yo haría para mantener esos
sonoros, o bueno, esos audios que son agradables. Mis propuestas serían para preservar los elementos audibles agradables. Crea y mantén áreas específicas dentro de la escuela donde el ruido esté restringido, como bibliotecas, salas de lectura o rincones de calma. Utiliza música suave y relajante durante actividades como la entrada o salida de clases, o en momentos de transición. Crear un ambiente pacífico que favorezca la concentración y reduzca el estrés. Entonces aquí te dejo mis propuestas. Recuerda que después de que tú hayas contestado estas dos preguntas, te vas a pasar al punto 5, que es para realizar esta tabla. 5. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad. Registra tus respuestas en la siguiente tabla. Aquí está la tabla. Esta tabla se llama, Elementos visuales y sonoros que elegimos analizar. y si te das cuenta, está conformada por un ejemplo de contaminación visual, un ejemplo de contaminación visual, y te preguntan qué se puede hacer para combatir, así como para preservar. De igual modo te hacen la misma pregunta y tienes que dar un ejemplo de contaminación auditiva y qué puedes hacer para combatirlo, así como tienes que dar un elemento o un ejemplo de elemento sonoro agradable y qué puedes hacer para preservarlo. Entonces voy a empezar llenando primero estas dos casillas. Un ejemplo de contaminación visual. Grafitis antes de entrar a la escuela, de situaciones violentas. ¿Qué podríamos proponer para combatirlo? Hacer una campaña con los padres de familia para informar a los vecinos y a la comunidad y evitar esos pintados que son considerados contaminación visual. Eso es mi ejemplo, los grafitis. Estoy diciendo cómo contamina, por qué es contaminación visual y qué estoy proponiendo, cómo combatirlos. Ahora me voy a ir a un elemento visual, pero que se considere agradable, y voy a decir cómo se puede preservar. Un elemento visual agradable, murales de naturaleza. ¿Qué podríamos proponer para preservarlo? Hacer campañas con la comunidad escolar y la comunidad en general para colocar o preservar murales que sean agradables a la vista, paisajes, pensamientos positivos, entre otros. Ahora me voy a ir con el ejemplo de contaminación auditiva y qué se puede hacer para combatirlo. Un ejemplo de contaminación auditiva. Excesivo ruido por el paso de camiones cerca de la escuela. ¿Qué podríamos proponer para combatirlo? Se puede hablar con el municipio para tratar de que los camiones pasen lo más alejado de la escuela. Ahora me voy a ir con el ejemplo de los elementos sonoros agradables. Un elemento sonoro agradable. Implementar en diferentes horas sonidos de naturaleza para que lo escuchen los alumnos. ¿Qué podríamos proponer para preservarlo? Proponer que los alumnos como padres de familia compartan música de naturaleza a la escuela. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de los ejemplos que cada uno coloque. Pasemos al punto número 6. 6. Reúnanse con otra comunidad del mismo grado y realicen lo siguiente. A. Expliquen qué elementos del entorno eligieron como ejemplos de contaminación visual y auditiva. Entonces aquí vas a explicar lo que pusiste en tu tabla sobre los diferentes ejemplos. Inciso B. B. Luego, pidan que sus compañeros cuenten cómo es que esos elementos los afectan cotidianamente. Van a analizar cómo es que afectan estos ruidos o estos contaminación visual. C. C. Identifiquen qué respuesta corporal generan esas imágenes y esos sonidos cuando son percibidos. La gente voltea para otro lado, se tapa los oídos, hace muecas de desagrado, camina rápido para alejarse, etc. Entonces aquí ustedes van a analizar en su salón o con su familia si, por ejemplo, al escuchar un camión que está pasando, de esos camiones ruidosos, si se tapan los oídos, si se llegan a tapar los ojos, si hacen muecas, etc. Inciso D. D. Repitan el proceso, pero, esta vez, hablen de los elementos que resultan agradables. Ahora, en el inciso D te dice que van a analizar sobre esos sonidos agradables y cuáles son sus análisis y sus reacciones. 7. 7. Imaginen, en su comunidad, una historia relacionada con los elementos visuales y sonoros que registraron en la tabla anterior. Es importante que en su historia se proponga cómo combatir los dos ejemplos de contaminación visual y auditiva y cómo preservar las imágenes y los sonidos agradables. Entonces, en el punto número 7 van a empezar ustedes a pensar acerca de la historia que van a realizar, y recuerda que en una historia se tienen 3 elementos importantes: es el inicio, el desarrollo y el final.
Así es que en el punto número 8 van a registrar estos puntos. Vamos a ver. 8. Registren a continuación, cada quien en su libro, el esquema básico de esa historia. Con base en él, crearán su secuencia animada o su historieta. Entonces en esta tabla van a registrar cuál es el esquema que ustedes van a seguir. Oh. ¿Te muestro cómo quedó mi tabla? Entonces mi tabla quedó de la siguiente manera. Esquema para desarrollar la historia. La primera parte de mi tabla son las situaciones que ocurrirán al inicio. Es el inicio. Situaciones que ocurrirán al inicio. Anuncios grandes en la barda de la escuela, contaminación visual. Claxon de los carros en la entrada, contaminación auditiva. Carteles viejos y rotos en el patio, contaminación visual. Música muy fuerte en el recreo, contaminación auditiva. Entonces, estas situaciones que yo acabo de mostrar, las voy a poner dentro de mi historia y será parte de mi inicio de la historia que yo voy a crear para hacer el proyecto. Ahora, en tu tabla también te dice que pongas estas situaciones que ocurrirán en el desarrollo de qué, de la historia que tú vayas a crear. Entonces ya puse los elementos que van a hacer conflicto y ahora voy a poner el desarrollo, cómo se van a desarrollar. Esta sería mi respuesta. Situaciones que ocurrirán en el desarrollo. Luis habla con la maestra sobre los problemas. Se forma el escuadrón Armonía con sus compañeros. Hacen un plan para mejorar la escuela. Entonces, aquí si te das cuenta, estoy diciendo que va a haber al menos un personaje denominado o llamado Luis. Van a formar un escuadrón para combatir estos elementos que causan ruido y que son contaminación visual y van a formar un plan para mejorar la escuela. Estas serían las situaciones que ocurrirán en el desarrollo. Ahora voy a explicarte qué situaciones ocurrirán al final de mi historia. Serían las siguientes. Situaciones que ocurrirán al final. Pintan un mural en lugar de los anuncios. Colocan carteles para que los papás no usen el claxon. Limpian los carteles viejos y decoran con dibujos. Organizan música moderada y crean zonas tranquilas. Estas serían las situaciones que van a ocurrir, como te dice aquí, al final de la historia. Ahora te dice lo siguiente tu libro. Siéntanse libres para imaginar conflictos interesantes y divertidos relacionados con la contaminación visual y auditiva. Entre otras opciones, pueden poner al inicio una escena en donde unas personas padecen los efectos de la contaminación visual y auditiva. En el desarrollo, una escena donde se toman medidas al respecto, mientras valoran los elementos visuales y sonoros que benefician al ambiente. Al final, una escena donde se diga que, debido a las acciones, ya hay menos contaminación visual y auditiva en su entorno. ¿Qué otras posibles historias se les ocurren? Entonces ustedes van a usar su imaginación para desarrollar la historia que van a hacer y que va a formar parte de su proyecto. Ahora, aquí te dejo la historia de cómo quedó con respecto al inicio, desarrollo y final. Mi historia quedó así. Título: Un cambio para mi escuela. Escrito por Mex Primaria. En mi escuela, que está en medio de la ciudad, pasan muchas cosas buenas, pero también algunas que no lo son tanto. Les contaré una historia real, bueno, con un poco de imaginación, sobre cómo yo y mis compañeros ayudamos a que nuestro lugar de estudio fuera más bonito y menos ruidoso. Todo empezó un lunes. Cuando llegué a la escuela, vi que justo al lado habían pintado una barda con muchos anuncios enormes, tacos, conciertos, incluso uno de lucha libre. Parecía un mercadito más que una escuela. Esa fue la primera contaminación visual que noté. Luego, en la entrada, los papás estaban tocando el claxon sin parar para apurarse, y eso me dio dolor de cabeza. Primera contaminación auditiva. En el recreo, me di cuenta de otras dos cosas. En el patio, habían pegado carteles por todos lados, unos rotos, otros viejos, y ni se entendía qué decían. Todo parecía desordenado y sucio, segunda contaminación visual. Además, unos chicos pusieron su bocina a todo volumen con reggaetón a la hora del descanso. No podíamos ni platicar bien. Segunda contaminación auditiva. Esa tarde, hablé con mi maestra y le conté todo. Ella dijo que si queríamos cambiar las cosas, debíamos hacer un plan. Así que con mis amigos formamos el Escuadrón Armonía. Sí, así lo llamamos. Suena chido, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Para los anuncios de la barda, pedimos permiso a dirección para pintar un mural con arte hecho por los alumnos.
Dibujamos árboles, libros, niños sonriendo y un cielo bonito. Quedó padrísimo. Ahora todos se detienen a verlo, y no es contaminación, es inspiración. Sobre los claxonazos, hablamos con los papás en una junta. Les pedimos que apagaran los motores y no tocaran el claxon. Pusimos carteles con mensajes como sonríe, no toques el claxon o el silencio también enseña. Funcionó. Para los carteles viejos, organizamos un día de limpieza visual. Quitamos todo lo que ya no servía y colocamos pizarras donde los avisos se pueden poner ordenadamente. También decoramos con dibujos hechos en clase, bien puestos y con colores alegres. Y sobre la música fuerte en el recreo, hicimos un acuerdo. Todos los viernes se puede poner música, pero con volumen moderado y solo canciones positivas. También se crearon zonas tranquilas con plantas y bancas, donde podemos leer o simplemente relajarnos sin tanto ruido. Ahora mi escuela se siente diferente. No solo se ve mejor, también suena mejor. Y lo más chido es que nosotros mismos hicimos el cambio. Aprendimos que, aunque estemos rodeados de ciudad, podemos construir un lugar más bonito, con cosas que alegran la vista y sonidos que hacen bien al corazón. Fin. Entonces, resulta que mi maestra dijo que hiciéramos una historia. La verdad es que sí me quedó bastante larga. Recuerda que tu historia puede quedar más cortita, pero yo aquí te dejo el ejemplo de cómo puedes ir a hacerla o cómo lo puedes echar a andar tu imaginación para crear tu historia. Ahora pasamos a reorientamos y seguimos. Reorientamos y seguimos. 1. Con la guía de su maestra o maestro, revisen y analicen en comunidad distintos ejemplos de secuencias animadas e historietas. A. Observen qué recursos emplean. En el caso de las historietas, fíjense cómo se representan sonidos mediante onomatopeyas. Entonces, después de que ustedes hayan hecho su historia, van a crear ahora su historieta. O bien tal vez la maestra diga que directamente van a crear la historieta. Recuerden que dependiendo de lo que les pida la maestra es lo que van a hacer. Aquí te voy a mostrar sobre las onomatopeyas. Recuerda que las onomatopeyas son esos ruidos que se representan en una historieta. Ya no es una historia, sino una historieta que contiene dibujos y en donde los personajes piensan y hablan de manera directa. Entonces, las onomatopeyas son estos, mira, aquí están representando ruido, mira, río, según la máquina de esta, o aquí está tocando el claxon el carro, ¿verdad? Esas serían las onomatopeyas. Aquí hay otra onomatopeya de representación de el carro que está tocando el claxon. Entonces, en tu libro te dice que Identifiquen cuáles podrían incluir en sus propias historietas y apúntenlas en sus cuadernos. En el caso de las secuencias animadas, como stop motion o animación cuadro por cuadro, los personajes pueden elaborarse con objetos cotidianos. Dialoguen mediante una lluvia de ideas. ¿Qué objetos del entorno podrían usar para construir los personajes de las secuencias que van a crear? por ejemplo, ustedes pueden crear sus personajes, ya sea usando alguna imagen que hayan visto y que puedan recortar repetidamente para formar la historieta, o bien como en este caso que se utilizaron como si fueran las personas pero como tipo sombras y también representan la historieta, o también pueden usar usando pequeños carteles para formar su historia. ¿Estás cansado de las tareas de tus hijos? ¿Qué terminas haciéndolas tú? Solución. Visita Mexprimaria en el canal de YouTube. Mexprimaria, la mejor opción para las respuestas y ayuda a las tareas de tus hijos. Oh, yeah. Muchas gracias. Pasemos al punto número 2. 2. Revisen en comunidad esta información y completen las casillas vacías. Entonces en tu libro se presenta esta tabla. Aquí hay unas casillas vacías que vas a ir llenando. Si te das cuenta, en la tabla tiene tipo de sonido. Pues el sonido puede ser grave, como la voz de un hombre, agudo, puede ser un sonido rápido, un sonido lento, fuerte, débil, un sonido largo, corto, con pausas, con acentos. Es decir, los sonidos pueden clasificarse en diversas formas. Ahora, dentro de los sonidos existen ciertas características, como por ejemplo este sonido grave tiene característica que tiene una frecuencia baja.
y tienes que poner en estas partes donde no hay nada que tú vas a llenar ejemplos. En este caso te dan el sonido del croar de un sapo, que viene siendo un sonido grave y que tiene frecuencia baja. Entonces, aquí te dejo qué fue lo que yo puse en estos sonidos y al mismo tiempo vamos a ver cuáles mencionan en la tabla. Tipos de sonidos. Grave, característica, tiene una frecuencia baja, ejemplo el croar de un sapo. Agudo, tiene una frecuencia alta, el chillito de un ratón. Rápido, ocurre muy deprisa. Los aplausos. Lento, ocurre de manera pausada, el tic-tac de un reloj. Fuerte, suena con un volumen elevado, el rebuzno de un burro. Débil, suena con un volumen bajo. El susurro de una persona. Largo, es prolongado, el aullido de un coyote. Corto, es breve, un clic de un botón. Con pausas, incluye intervalos de silencio. Los estornudos, con acentos, combina sonidos fuertes y débiles. Los latidos del corazón. Entonces, ahí te dejo lo que yo puse. Sería cuestión de que tú lo cheques. Puedes basarte en los ejemplos para llenar y dar otros ejemplos. Ahora, en el punto número 3 te dice que 3. Mencionen ejemplos de diferentes tipos de sonidos presentes en su entorno. A. También digan ejemplos de sonidos producidos con el cuerpo y con la voz, palmadas, chasquidos, abucheos, gritos, entre otros. B. Descríbanlos con base en la información de la tabla anterior. C. Actúen el movimiento corporal que asocian con cada uno. Por ejemplo, un hachazo en el tronco de un árbol es fuerte y corto. Se asocia tanto con un leve giro de la cintura como con un desplazamiento de los brazos y de las manos. entonces aquí te dice en esta parte del punto número 3 que prácticamente van a hacer otra tabla anexando diferentes sonidos a los que ahí se mencionan. Como por ejemplo, te dice que puedes añadir las palmadas, los chasquidos, abucheos, gritos, pero también te dice que en tu tabla, tu nueva tabla, vas a tener que mencionar sobre los movimientos corporales. Así es que mi tabla quedó de esta manera. Voy a añadirle los tipos de sonidos, su característica, un ejemplo del tipo de sonido que haya seleccionado y voy a mencionar las partes del cuerpo utilizadas. Te lo mencionaré de manera rápida. Tipos de sonido, grave, características, frecuencia baja, ejemplo, tararear una nota grave. Parte del cuerpo utilizada, garganta / diagonal caja torácica, agudo, frecuencia alta, silbido agudo, boca / diagonal labios, rápido, ocurre muy deprisa, palmadas rápidas, manos. Aquí en estos ejemplos que llevo 3, en este caso estoy diciendo el tipo de sonido es rápido, característica ocurre muy deprisa y te estoy dando el ejemplo. Si es rápido, puede ser como ejemplo las palmadas rápidas al aplaudir y se realiza con las manos. Ahí te van otros ejemplos. Lento, ocurre pausadamente, respiración profunda. Pulmones / diagonal nariz. Fuerte, volumen elevado, grito, garganta / diagonal pulmones. Débil, volumen bajo, suspiro, boca / diagonal nariz. Ahí te van otros ejemplos. Largo, prolongado, zumbido continuo. Garganta / diagonal boca, corto, breve. Chasquido de dedos. Dedos. Con pausas, incluye silencios. Hipidos, hipo. Diafragma / diagonal garganta. Entonces aquí te dejo un montón de ejemplos por si te sirven. Pasemos entonces al punto número 4. 4. Reúnanse con su comunidad y describan cómo son los sonidos que registraron en la tabla de la actividad 4 de Vayamos y Volvamos. A. Imítelos al tiempo que actúan los movimientos corporales que asocian con quienes los escuchan o los producen. B. Si van a crear una historieta, definan con qué onomatopeyas representarán esos sonidos. Entonces, en base a lo que escribieron en su tabla, van a recrear esos sonidos para que tengan más claro lo que vienen a hacer las onomatopeyas y qué sonidos van a usar ustedes al momento de representar esos sonidos en sus historietas. Como por ejemplo, puff, grr, cuando alguien se está peleando, o cuando alguien da un puñetazo como bam, etc. Acá te dejo otros como representación de los sonidos de diversos animales,
cuál es la manera en que se escribe y cómo lo puedes representar en un momento dado al hacer tu historieta. Número 5. 5. Antes de empezar a elaborar sus productos, coordinen una charla donde cada comunidad exponga sus propuestas para combatir la contaminación visual y sonora, así como para preservar elementos visuales y sonoros agradables que contribuyan a la calidad de vida. Entonces van a volver a hablar sobre cómo combatir la contaminación visual y sonora y cómo preservar esos elementos visuales y sonoros que son agradables. Inciso A. A. Escuchen con atención la participación de los demás. B. Después, propongan otras medidas que podrían ser útiles. C. También, den sugerencias a efectuar mejor las medidas ya expuestas. O sea, van a volver a proponer cómo mejorar, cómo combatir. Número 6. 6. Comiencen a elaborar su producto con sus comunidades. A. Tomen en cuenta las sugerencias que les hicieron. B. Si es necesario, reemplacen o modifiquen las medidas que propondrán. 7. Conforme dibujen o diseñen los personajes, identifiquen qué características físicas y psicológicas tendría cada uno. Entre los personajes que van a crear, van a tener que identificar las características físicas y psicológicas de cada personaje. Por ejemplo, este niño, sus características físicas son, es un niño delgado, es rubio, es blanco, entre la edad que tiene sería 6 y 9 años. Entre las características psicológicas que tendría este personaje en una historieta, es que es triste, está decepcionado, porque su rosa le exige mucho y se siente solo. ¿Cuáles son las creencias que tiene este personaje? Cree en la lealtad, en la amistad y en el amor filial. ¿Y cuál es la personalidad de este personaje? Es responsable, curioso, amable, inocente, atento. Entonces, aquí te dejo un ejemplo de cómo puedes decir las características psicológicas, físicas o su personalidad, si es que te dejan de tarea realizar este ejercicio con algún o todos tus personajes de tu historieta. Inciso A te dice lo siguiente. A. Si hacen una secuencia animada, construyanlos con objetos representativos del entorno, frutas locales, rocas de la región, trozos de textiles o de cerámica, migajón, etc. B. Con base en sus características, asignen a cada personaje una voz distintiva, grave, aguda, fuerte, débil, rápida, lenta, con pausas, con acentos, que alargue o acorte las palabras, etc. Prácticamente en tu libro te dice que utilices personajes de animales o de frutas que se encuentren en tu región para darle vida a tu historieta. Como en este caso vemos aquí a una rana y una tortuga y pues prácticamente rana y tortuga. Acá utilizaron animales como una especie de ardillas o un tipo de mamífero. Así del mismo modo puedes utilizar algún mamífero o alguna planta para anexarla a tu historieta. Inciso C. C. Si eligen hacer una historieta, asegúrense de incluir onomatopeyas para representar los sonidos que los personajes producen con la voz, el cuerpo y los objetos que emplean al comer, beber, trabajar, transportarse o hacer otras actividades. D. Tanto en el caso de las secuencias animadas como en el de las historietas, incluyan escenas o paisajes de su entorno. Para ello, muestren o representen, junto con los personajes de la historia, elementos naturales y sociales distintivos del lugar donde residen. Asimismo, recreen las reacciones corporales de las personas expuestas a determinados estímulos sonoros y visuales. Entonces, en este ejemplo, nuevamente, en esta historieta, si te das cuenta, usaron animales representativos de una región. En este caso sería tal vez una especie de pantano o dependiendo de lo que ustedes consideren, pero aquí en tu libro te dice que si lo utilices. En esta otra historieta, si te das cuenta, utilizan en vez de animales lo que es la vegetación, como una plantita, una nube, etcétera. 8. 8. Para representar la historia que planearon, usen como guía el esquema de vayamos y volvamos. A.
Cuando tengan listas las escenas correspondientes al inicio, revisen sus avances y ponderen si es necesario modificar o sustituir algo. Por ejemplo, la voz que tiene un personaje, los materiales con los que está hecho, los movimientos que hace o sus diálogos, el estilo de dibujo de la historieta, etc. Entonces, aquí en el punto número 8 te dice que cuando estés haciendo tu historieta o tu historia, porque todo depende de cómo acuerden en su salón, te vayas a la sección de vayamos y volvamos y veas cuál fue el inicio, cuál fue el desarrollo y el final de tu historia, para que cuando lo realices, tu historieta o tu historia tenga el desarrollo adecuado. B. B. Muestren esos mismos avances a distintas personas y escuchen sus opiniones. C. Realicen los cambios que consideren pertinentes, de acuerdo con la retroalimentación que recibieron. D. Sigan adelante con el desarrollo y la conclusión de su obra. Así es que ustedes entre su salón o algún familiar van a exponer lo que es sus avances para que corrijan o les den otras ideas para llevar a cabo su proyecto. Intervención, difundamos. Intervención, difundamos. 1. Con la guía de su maestra o maestro, en asamblea, coordinen la presentación de sus productos finales. A. Si es posible, inviten a sus familiares y al personal de la escuela. B. Pidan a su maestra o maestro que haga las gestiones necesarias con las autoridades escolares. Así es que aquí van a invitar a sus familiares o personas para su presentación. Usen la tecnología a su alcance para mostrar las secuencias animadas ante el público. Si no es posible proyectarlas, pueden actuarlas al frente del salón y, después, subirlas a internet para que cada quien las vea por su cuenta. De ser posible, difundan las historietas en formato físico y digital. Asimismo, incorpórenlas al acervo de la biblioteca escolar. Así es que aquí te dice que pueden usar la tecnología como un proyector o tal vez una computadora donde puedan proyectar sus historietas, y si no lo pueden hacer, te dice que pues las representen dándole sonidos, etcétera, para que toda la gente que vaya a su exposición las conozca. Número 2. 2. Al término del evento, comenten cómo se sintieron al presentar sus productos. Después expongan cómo el público reaccionó ante estos. Respuesta. Yo me sentí muy feliz y contenta al terminar mi presentación. El público reaccionó. Muy bien, les gustó mucho toda la presentación. Esta sería mi respuesta. Por si te dejan de tarea, te doy una idea de qué puedes responder. Consideramos. Al término de cada presentación, inviten al público a compartir vivencias relacionadas con el problema de la contaminación visual y auditiva. Así es que van a invitar ustedes a su público para que participe en evitar y reducir la contaminación visual y la contaminación auditiva. Inciso A. A. Pidan opiniones sobre las secuencias animadas o las historietas recién presentadas. B. Noten qué actitudes y comentarios externó el público ante sus propuestas. C. Fomenten, también, que el público formule otras propuestas y se comprometa a aplicarlas. Así es que si te deja de tarea la maestra, vas a tener que hacer una especie de cuestionario para preguntarle a al público que vio la representación qué puede hacer para evitar la contaminación visual, la auditiva, y van a fomentar ustedes en el público estas propuestas para que se evite, como te mencioné, la contaminación visual y auditiva. 2. Luego de dialogar con el público, dediquen parte de una sesión, en el aula, a platicar colectivamente sobre la experiencia de elaborar una secuencia animada o historieta. Durante su charla, desarrollen estos puntos. Van a platicar entre ustedes y van a ir contestando estas cosas o menciones que te dice tu libro. Van a decir que lo que piensan que cambiará sobre su relación con el entorno luego de haber llevado a cabo este proyecto. Mi respuesta te la muestro. Después de hacer un proyecto para eliminar la contaminación de ruido y visual, mi relación con mi entorno puede cambiar porque todo sería más tranquilo y bonito. Me sentiría más feliz y relajado en mi casa, en la escuela y en la calle. Además, la gente me vería como alguien que ayuda a mejorar el lugar donde vivimos y eso me haría sentir orgulloso. Esto sería, por si te dejan de tarea, que escribas cuál sería lo que cambiaría en tu persona el hecho de haber hecho este proyecto.
el impacto que piensan que tuvieron entre el público las secuencias animadas e historietas, así como las razones en las que se basan para considerarlo. Mi respuesta: considero que el impacto fue muy positivo, porque la gente se pudo dar cuenta de que entre menos ruido y contaminación visual exista, todos se encuentran más calmados, hay más armonía y se pueden tomar mejores decisiones. Esto es lo que yo pienso de acuerdo al impacto que tuvo en mi salón cuando se expusieron las historietas para combatir el ruido y la contaminación visual. Siguiente sería Lo distinta que pudo haber sido la recepción de sus propuestas si las hubieran presentado sin acompañarlas de elementos visuales y sonoros. Si hubo una distinción, debido a que se presentaron los proyectos, apoyándonos en diversos ruidos y contaminación visual, que hacía que los invitados notaran esas diferencias de cuando habían esas molestas contaminaciones visuales y auditivas y cuando no existían. Entonces recuerda que estas posibles cuestionamientos o análisis que tú tengas que hacer, te los pueden preguntar, decir que lo escribas y aquí te dejo unas ideas. Avanzamos. Avanzamos. 1. Con la guía de su maestra o maestro, programen qué actividades llevarán a cabo para dar seguimiento a las medidas que propusieron para reducir la contaminación visual y auditiva en la escuela y sus inmediaciones, así como para preservar algunos elementos visuales y sonoros. Punto número 2. 2. También, identifiquen cómo vincular con otros campos lo aprendido y elaborado en este proyecto. A. De igual modo, reconozcan en qué casos podrían elaborar otras secuencias animadas o historietas para dar a conocer temas de otros campos. B. Lleven a cabo lo necesario para crearlas y difundirlas. Entonces aquí te dejo dándote ideas de cómo se pueden llevar a cabo otras historietas en otras materias. Esta sería mi respuesta. Las secuencias animadas o historietas también pueden usarse en proyectos de ética, socioemocionales, ambientales, para dar difusión a algo que se requiera en la comunidad la conozca de manera agradable y que impacte. Después tenemos, por último, 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para identificar ejemplos de contaminación visual y auditiva en su escuela y hacer propuestas para reducirla con secuencias animadas o historietas. si te dejan de tarea escribir los acuerdos asamblearios, aquí te dejo unos para darte una idea de qué o cómo puedes hacerlos. En mi salón, se acordó realizar los siguientes acuerdos asamblearios. 1. Se acordó hacer una investigación sobre diferentes conceptos de qué son la contaminación visual y auditiva. 2. Se acordó identificar cuáles contaminantes visuales y auditivos se encuentran en la escuela o cerca de ella, así como se propuso diferentes formas para reducirlas. 3. Se realizó una serie de actividades que debían de realizarse para llevar a cabo una secuencia animada o historietas en la clase. 4. Se acordó revisar y corregir las historietas para luego ser presentadas a la comunidad estudiantil y a los padres de familia. Entonces, estos serían mis acuerdos asamblearios. Te los dejo por si te los dejan de tarea. Recuerda que tus respuestas serán diferentes, pero te doy una ayudadita o ideas para que puedas resolverlo más fácilmente. Esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que compartas el canal de MEX Primaria a otros compañeros de tu escuela de primero, de segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto para que realicen sus tareas o actividades más fácilmente. Nos vemos, recuerda, en el próximo videíto, pero no olvides regalarme ese like. Te invito a que te suscribas y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.